Comisión de Ética y partimos con algo que ya es habitual, que es leer el mandato de la comisión respecto de la tarea que le fue encomendada. Artículo 7 del objeto. 1. Elaborar una propuesta de comité de ética, probidad, transparencia, prevención y sanción de las violencias que cumpla con la función de recibir, dar seguimiento y resolver conflictos que puedan derivarse de la convivencia o del ejercicio del cargo. 2. Elaborar una propuesta de reglamento de ética y convivencia, de prevención y sanción de la violencia política y de género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación, y de probidad y transparencia en el ejercicio del cargo. 3. Proponer un presupuesto adecuado para estos objetivos. 4. Velar por el cumplimiento de la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Dicho eso, damos inicio a la sesión número 19. Abrimos la sesión y señalamos que el acta de las sesiones número 18 se pone a disposición de las señoras y señores constituyentes. El acta de la sesión número 17 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y la Secretaría da lectura a la cuenta. Se ha recibido una denuncia de la constituyente Bárbara Sepúlveda en contra del constituyente Arturo Zúñiga por sus declaraciones realizadas en el Pleno el pasado 12 de agosto. Eso es todo, constituyentes. Muchas gracias. Continuamos. Se abre la palabra respecto de la cuenta. Respecto de la comunicación o el oficio recibido, hemos decidido aplicar la misma lógica que hemos aplicado hasta ahora, guardarlo y dejarlo para la Comisión de Ética de la Convención para que resuelva cuando exista este órgano. Muy bien. Vamos a iniciar la sesión y a continuar la deliberación y votación de las propuestas de reglamento. Secretaria, por favor. Perdón, constituyente Cristóbal. Mi duda es si nosotros aprobamos en pleno el tema de regirnos por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué se va a guardar este documento? Esa es mi consulta. Sí, o sea, no se va a abordar ahora, sino que cuando se constituya el Comité de Ética, que no tenemos ahora, ahí se va a retomar todas las denuncias que tenemos y la va a resolver ese órgano. Y lo que tenemos que definir, ojalá hoy, cómo va a ser ese órgano, que es parte del articulado que nos toca hoy. Bien, iniciamos la deliberación de las normas. Le doy la palabra. Cristian. Una pregunta solamente procedimental para que lo tengamos presente desde ya. Nuestra coordinadora y nuestro coordinador tienen que ir hoy día a la Comisión de Reglamento, entonces podríamos poner desde ya la hora de término que va a ser antes de lo acordado por lo general. Muy buen punto, Cristian, muchas gracias. Sí, con Marco queremos terminar la sesión 5:15 para que nos dé tiempo para trasladarnos al Palacio Pereira, donde está sesionando la subcomisión de vínculo, que es de Comisión de Reglamento. Así que hagamos todo el esfuerzo para que no retrasemos el trabajo de la otra comisión. Cerramos 5:15 para las 6. Ya. Habiendo escuchado las opiniones y las respuestas pertinentes, secretaria, por favor. Corresponde entonces retomar la deliberación con las definiciones y existen dos indicaciones que se han presentado para agregar la noción de negacionismo. La primera indicación, suscrita por el constituyente Barraza, señala la siguiente definición: negacionismo, toda acción, expresión verbal o a través de cualquier medio que justifique, niegue o minimice, así como apruebe, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a y que tengan como finalidad la deshonra o menosprecio de las víctimas de dichas violaciones o sus familiares. Así también se entenderá como negacionismo toda acción o expresión por cualquier medio que justifique, niegue o minimice las atrocidades de las que han sido víctimas los pueblos originarios
y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile. Al mismo tiempo, el constituyente Maximiliano Hurtado ha hecho llegar la siguiente definición de negacionismo. Se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y que cause perturbación de la paz pública o la deshonra o menosprecio de las víctimas de dichas violaciones o sus familiares. Abrimos palabra entonces. Vamos a empezar desde acá a considerar los 20 minutos. Y yo voy a estar dando las palabras esta tarde. Max. Gracias, coordinadora. Bueno, yo quería explicar un poco la propuesta. Tiene que ver, yo veo dos grandes diferencias con lo que nos ha propuesto el constituyente Marcos Barraza, coordinador también, que tiene que ver con la restricción de lo que entendemos por discursos de negacionismo o por negacionismo propiamente tal, que en mi definición al menos se circunscribe solo a lo ocurrido durante la dictadura, dado que me parece que el otro fenómeno que se describe en la definición de Marco tiene que ver con el estallido social, y yo entiendo que hoy no tenemos claridad respecto de estas violaciones a los derechos humanos ocurridas. Por cierto que no las negamos y entendemos que están, pero un catastro determinado o el mismo tratamiento que tienen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, creo yo que es lo que hace la diferencia. Y en último punto, hay también una indicación o una parte de la definición que busca establecer que estos discursos tengan que ver, o sea, que busquen causar perturbación en la paz pública, además de la deshonra en las personas que han sufrido estas violaciones y sus familiares. Gracias. Marco, luego Bernardo. Gracias. Yo creo, a propósito de establecer las diferencias, que buscar la deshonra de las víctimas o de la memoria de quienes fueron violentados en sus derechos humanos es razón suficiente, no solo perturbar la paz pública, sino es una condición adicional que es más gravosa desde el punto de vista de la memoria de las víctimas de violación a los derechos humanos. En segundo lugar, en el caso de las violaciones a los derechos humanos ocurrido entre el año 73 y 1990, están debidamente consignadas como crímenes de lesa humanidad en el informe Rettig, entre otros, y en el informe Valech. En el caso de las violaciones a los derechos humanos ocurridos desde el estallido social en adelante, está el informe en The Human Rights, el de Amnistía Internacional, el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y las consignaciones que por ley se le mandatan al Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, hay debida confirmación en la legislación chilena, pero agrego, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la glosa presupuestaria que establece un ítem de indemnización para las víctimas de violación a los derechos humanos, particularmente con pensiones de gracia. Agrego, de ellas, una cifra estimativa del orden de 400 y algo más personas por mutilaciones oculares, sin perjuicio de quienes perdieron la vida o quienes sufrieron tortura. Y eso está debidamente consignado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, creo que hay fundamentación suficiente para establecerlo a propósito de comentarios dañinos, lo quiero poner en esos términos, respecto de las violaciones a los derechos humanos y de las personas. Y en tercer lugar, respecto de las violaciones, el negacionismo a propósito de los pueblos originarios, revisada la documentación, el informe de Nuevo Trato y Verdad Histórica, el Acuerdo de Nuevo Imperial, agrego, incluso que me parece pertinente, la consulta indígena desarrollada con los pueblos originarios durante el 2017, en todos consigna atrocidades, no consigna otra nomenclatura. Por eso, en el tercer párrafo adicionado, lo consigno como tal en propuesta, pensando en que no quede fuera ningún universo social que ha sido vulnerado en sus derechos humanos
y que son objeto de denostaciones no con poca frecuencia. Gracias, Marco. Bernardo. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en que los hechos del estallido social son demasiado recientes. Me parece que fue Deng Xiaoping cuando le preguntaron hace algunos años sobre la Revolución Francesa, dijo, es demasiado reciente para opinar. Claro que es una exageración. Estamos encima de ello, todavía hay mucha investigación. Es un hecho que ocurrió hace 1 año y medio, si es que es demasiado vivo, demasiado presente como para entrar a pesar de todas las definiciones que pueden haber de distintos organismos. En cambio, muy distinto a lo que ocurrió con la dictadura, que es un hecho que ya es claramente es historia, reciente, pero es historia, y podemos referirnos a ello, ¿no? Esa es mi opinión. En cuanto a lo nuevo agregado, es demasiado reciente también como para, creo que es demasiado reciente como para llegar a opinar, porque lo acaban de agregar ahora, ¿verdad? Esto, lo último. Lo de pueblo, sí, originario, sí. Gracias. Tenemos Bessie, luego Maximiliano. A ver, el informe del 2019 de diciembre dice del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dice, el informe constata que la policía uniformada conductas que se reiteran como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamiento de unidades policiales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. Esto es el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, está el señor Mico, puesto ahí por el presidente Sebastián Piñera Echeñique. Dice, el informe anual de Derechos Humanos, insisto, diciembre del 2019, está centrado en la crisis social y política que se activó en el país y da cuenta de las observaciones directas de los funcionarios del INDH, desplegados a lo largo del país, en las unidades policiales, centros de salud, manifestaciones públicas, en el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre del 2019. Periodo, todo tiempo, por cierto, insisto, de diciembre del 2019. Esto no solamente lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también lo ha dicho la Defensoría Penal Pública en su informe de, por cierto, 2019-2020. Entonces, esto, a pesar de que es reciente, se reconoció violaciones de los derechos humanos constantes en el uso de la fuerza excesiva de las policías y también del ejército. Además, por cierto, hay grabaciones de CNN Chile de octubre del 2019 con delitos flagrantes. El romper el toque de queda es una falta, no es un delito, a menos que estemos en estado de sitio. Aquí hay un estado de emergencia, no había estado de sitio. Entonces, más allá si es reciente o no, por parte del Estado de Chile se ha reconocido violación de los derechos humanos. Entonces, hay que dejar en claro que si se ha reconocido por parte del Estado de Chile, no por las policías, sino por parte del Estado, organismos del Estado, no podemos tener discursos negacionistas sobre lo que ha pasado desde octubre del 2019 en adelante. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que en casos particulares, como los que hoy día está investigando la Fiscalía, tenemos que proceder ante el debido proceso, la presunción de inocencia, etc. Pero cuando hay delitos flagrantes que están bien documentados, tenemos que dejar los discursos negacionistas. Insisto, Sergio Mico es una persona que está instalada ahí por Sebastián Piñera Echeñique. Y los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría Penal Pública han sido concluyentes en el sentido de decir que hay violación a los derechos humanos. Esto no lo digo yo, puede revisarlo en la página del INDH y de la Defensoría Penal Pública. Gracias, Bessie. Tengo Maximiliano, Cristian. Yo, solo muy corto para aclarar, yo creo que la discusión que estamos teniendo es precisamente lo que se busca. Yo no busco en ningún caso minimizar ni negar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, muy por el contrario. Y entiendo todo lo que nos acaba de relatar tanto Marco como Bessie, pero también entiendo la incapacidad que ha tenido el Instituto de Derechos Humanos en Chile, precisamente para evacuar un informe completo respecto a este tipo de temáticas. Yo entiendo que, y así lo ha reconocido también su director, los informes están en construcción. Cristian. Bueno,
con una razón muy atendible. El día de ayer precisamente dejamos suspendida esta discusión porque es una discusión de fondo y que tiene que ver con una definición que vamos a asumir. Y yo en ese sentido suscribo la propuesta que está ofreciendo Maximiliano, y aquí lo hago por dos razones. La primera razón tiene que ver con la definición que él propone, que efectivamente, y tras todos los años transcurridos, los trabajos que se han realizado por parte del Estado de Chile, tanto en las comisiones RETIC como en las comisiones VALEG, han llevado a una consolidación no solamente de la responsabilidad del Estado de Chile en la violación sistemática de los derechos humanos, cuestión que hoy día no podemos poner en cuestión, y efectivamente realizar acciones u omisiones que afecten aquello que hemos decidido no están parados por la libertad de expresión. El concepto de negacionismo es un concepto que en el mundo es muy resbaladizo y muy polémico. De hecho, desde esa perspectiva, conozco simplemente dos experiencias que surgen precisamente a partir de sociedades fracturadas y que en esa fractura han tomado una opción. Y esas son principalmente dos, Alemania y España. Por eso quisiera defender más bien suscribir lo que señala Maximiliano, porque desde la perspectiva de los hechos recientes, efectivamente hoy se trata de una cuestión que no significa desconocer las masivas violaciones a los derechos humanos en Chile, sino que tenemos que esperar un poco más de tiempo para adoptar una posición como que negacionistas. No en tanto que si se han violado o no se han violado los derechos fundamentales. Por cierto que se han violado. Y esas violaciones al menos han sido masivas. Sin embargo, es muy reciente aún como para afectar la libertad de expresión en unas categorías que se están construyendo. Por eso creo que es mucho más atendible la propuesta de Maximiliano. Gracias, Cristian. Tengo a Arturo, luego Bernardo. Muchas gracias, María Elisa. Yo primero no tengo ningún problema en condenar las violaciones, todas las violaciones de los derechos humanos, incluso las cometidas durante la dictadura, ¿ya? Dicho esto, quiero intentar persuadirlos sobre el inconveniente de crear algo que inhiba el debate, que inhiba que podamos conversar acerca de estas situaciones. Perfecto. Como decía, yo lo que quiero es intentar persuadirlo acerca de los aspectos negativos que tiene censurar un debate. Y ayer, en la Comisión de Derechos Humanos, tuvimos un ejemplo de esto, en el sentido de que ideas muy contrapuestas se pueden discutir siempre con respeto, pero logran poner los temas sobre la mesa para que nunca se nos olviden de estas situaciones, ¿ya? Y cuando hay un problema en el aspecto político, esto se tiene que deliberar, ya no podemos esconderlo. Y mientras más ocurre esto, mientras más deliberamos, más información y mayor peso se le da a determinada verdad. Siempre, obviamente, con respeto. Y quiero citar a Human Rights Watch, cuando la persona, el señor Vivanco, dice a propósito del proyecto de ley que en Chile no existe, o sea, no tenemos una ley que sancione el negacionismo. Él dice, comillas, las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones, ¿ya? Y finalmente él dice, sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, incluso podría resultar contraproducente. Estas sanciones pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención. Entonces, yo insisto y creo haber expuesto de manera clara, veamos obviamente este tema, conversémoslo, pero también tengamos en consideración que negar esto implica no debatir sobre algo que yo creo que es muy necesario, sobre todo en un aspecto de deliberación política. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Bernardo. Muchas gracias. Solo para insistir en el tema que yo creo que estamos hablando del 29 de octubre, de un hecho que ocurrió realmente ayer. El negacionismo se refiere a hechos históricos negados. Y un hecho histórico suele definirse como una construcción o una interpretación realizada por historiadores
de algún suceso particular protagonizado por seres humanos, ¿no? Yo creo que no es parte de la historia todavía como para hablar de negacionismo. Además, son muchos hechos que siguen siendo investigados. Yo creo que es demasiado reciente y por eso creo que no me parece adecuado ponerlo en el término, en la categoría de los hechos que pueden ser calificados como negacionistas. Gracias. Gracias, Bernardo. Loreto. Gracias. Bueno, yo creo que hay una cuestión que es real y yo creo que hay que atender también a aquello, ¿no? Si pensamos que es en sí el negacionismo, yo también adhiero a la propuesta que hace Maximiliano. Me parece que es bastante más, bueno, me representa más por lo menos lo que hasta ahora entiendo respecto de aquello. Yo creo que este negacionismo como fenómeno cultural, político y jurídico es un hecho real y cierto. Y yo creo que igual una invitación a revisar, porque esto tampoco es algo tan que debamos desconocer, digamos. Hay un boletín que ya preparó la Cámara de Diputados que me parece fantástico, ¿no? Donde claramente se expresa ahí, ¿no? Este negacionismo es al final del día lo que se expresa tanto en conductas, que por un lado podemos tener las conductas y por otro lado también, ¿cierto?, los discursos. ¿Respecto de qué? Y aquí lo dice súper claramente, actos de negación, actos que minimicen y actos que expresen de alguna manera aprobación o que de alguna manera glorifiquen hechos que son de público conocimiento que hayan dañado y que hayan dañado en diferentes sentidos, ¿no?, a la humanidad. Y nosotros tenemos testimonio de aquello. Yo creo, y ahí un poco respondiendo a lo que plantea el convencional Bernardo de la Maza, claro, nos falta historia, qué duda cabe, pero no es necesario esperar mucho tiempo para darse cuenta que las miles de víctimas, y voy a decir solo de trauma ocular, esos son hechos de público conocimiento que yo creo que cuando yo veo, y lo digo derechamente porque eso se ha visto, cuando yo veo a una mujer, que es lo que he visto más cercano, porque además me toca directamente, se trata además de una colega que en su discurso ella se extrae su ojo, el ojo de vidrio, ese es un hecho. Y eso no le pasó porque le cayó no sé, algo de eso. Eso le pasó en un contexto histórico que ya forma parte de una historia dolorosa de nuestro país. Entonces, tenemos que irnos haciendo cargo de aquello. Yo creo que hay que graduar los límites para que tampoco choque tal vez con esto de limitar la expresión válida que uno puede tener, pero que jamás, yo creo que eso es importante, sobre todo cuando hemos perdido a seres que amamos, cuando hemos perdido partes de nuestro cuerpo. Eso no le permite a otro en ningún caso, yo creo, además, imputarle el dolor total que significa el recordárselo mediante un discurso de odio o derechamente negar que eso existió, porque bastaría que yo me sacara el ojo para decirle que sí, que quedé lesionada por haber tratado de manifestar una opinión, por haber estado en ese momento ahí. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esto. El punto es hacerlo bien. Gracias. Marco. Sí, ¿yo? Sí. A ver, yo no creo que el problema del negacionismo remita a una disquisición histórica. No es sobre una lectura del pasado. Es esencialmente una acción preventiva respecto del presente y del futuro. Entonces, remitir la conversación a las legislaciones de Alemania y España, donde hubo en un caso crímenes de lesa humanidad a partir del fascismo y el nazismo, y en el otro a partir del corporativismo franquista, es importante, nadie lo pone en discusión. Pero en Brasil, en Uruguay y en Bolivia se están discutiendo leyes a propósito del negacionismo, y que no tienen que ver con una, insisto, disquisición histórica o una temporalidad. Verlo así es no entender la noción de negacionismo, tiene que ver con el presente y el futuro. Y en el presente y en el futuro hay una cuestión central. Si reconocemos que hay víctimas de violación a los derechos humanos en el presente, yo no podría tolerar que alguien en particular hiciera un comentario dañino respecto de esa víctima. Entonces no es un problema de temporalidades,
Tampoco es un problema sobre las capacidades institucionales del INDH, que no las tiene completamente, si nadie pone en discusión eso. O sea, yo soy uno de los partidarios que el INDH tenga autonomía constitucional y no esté supeditado al binominalismo del Senado, de la Cámara de Diputados y a las discrecionalidades del presidente de la República de turno. Porque no tiene la autonomía del caso. Pese a que no ha tenido la autonomía del caso, ha consignado violación a los derechos humanos. Entonces lo digo para que los argumentos tengan, en mi opinión, y lo digo respetuosamente, la precisión que corresponde. Gracias, Francisca, y después yo, y creo que ahí vamos cerrando los 20 minutos. Terminamos esta parte y vemos si ampliamos. Gracias, María Elisa. Bueno, yo quería plantear, porque qué bueno que se pone este tema acá. Creo que es importante establecer la importancia que tuvo el estallido social en que todos y todas nosotros hoy nos encontremos acá sentados. Recordemos que ganó el apruebo y lo único que logró poner a todas las instituciones de rodillas las puso a la gente en la calle para que se cambiara toda la institucionalidad que hoy existe en este país. Se juntaron en la noche, asustadísimos, porque le estábamos arruinando su institucionalidad. Entonces, venir a decir acá, porque nos colgamos siempre de la idea de no, la libertad, no, que hay un plebiscito que dijo aprueba la nueva Constitución y hoy igual hay gente acá que no quiere dictar una nueva Constitución. Entonces yo creo que de repente ocupar estas como opiniones como de historia, siempre tenemos que esperar que pase mucho tiempo para decir lo que era el negacionismo, y aquí yo comparto las palabras de Marcos Barraza en esta oportunidad, porque tenemos una oportunidad también para hoy decir qué es negacionismo. Por ejemplo, la Corte Suprema lo dijo, el Estado debe indemnizar por lesión ocular producto del disparo de balines de carabineros. Resguardar el orden público tiene un fin. Si se genera un riesgo en esa acción, existe falta de servicio, sin necesidad de identificar a los autores del disparo. Entonces, venir a decir acá, y esto yo creo que uno de los discursos más como recurrente en este mismo espacio, es no reconocer que el estallido social no es una junta de delincuentes que vino a arruinar este país que no es Chilezuela. Es lo que nos llevó acá y cuestionó la institucionalidad que tantos años ha perjudicado a este país y que algunos pocos que aún están acá no quieren entender. Entonces yo creo que eso es súper relevante ya dejarlo claro una vez por todas en este espacio. Gracias, Fran. Voy a hacer uso de mi tiempo, pero igual voy a ser breve. Yo estoy a favor de la propuesta de Marcos porque creo que abarca momentos muy dolorosos para la historia del país que tiene que ver con los pueblos originarios, con el periodo oscuro de la dictadura cívico-militar y también la vulneración de los derechos humanos. Entiendo del estallido social. Entiendo que tal vez hay resquicios legales, que acá muy bien lo han levantado y los colegas que son abogados y abogadas, pero también entiendo que esto es un reglamento para nosotras y nosotros dentro de la Convención. Entonces, si el estallido social, la vulneración a los derechos humanos de ese periodo, da vida, lamentablemente, a que estemos acá sentados discutiendo estos temas. Entonces, para mí sentir, no desde lo legal, podríamos decir, es súper importante que esto esté claro, al menos en este reglamento. Y también que sea consecuente con la declaración que hicimos la segunda semana respecto a las y los presos de la revuelta. Entonces, a mí me hace todo el sentido, quería dejarlo por grabado para que quede. Eso. Vamos a ampliar un poco más, ya estamos pasado en el tiempo que hemos estimado. Y me gustaría también que pudiésemos escuchar a quienes nos han hablado. Tengo anotado aquí a Arturo, breve por favor, luego Catherine, luego Félix. No sé si alguien más que no haya hablado para darle prioridad. Si no, Bernardo también sigue después. Arturo. Sí, muy cortito. A mí primero me parece que un tema tan importante como el negacionismo no lo podemos resolver en una tarde. Creo que es un tema tan grande como país como para que nosotros aquí, en un plazo tan corto que tenemos para tener un reglamento, lo discutamos en tan poco tiempo. Y en relación a lo que mencionaba Marcos Barraza acerca de que hay países latinoamericanos que están discutiendo esto, sí, lo hacen en el Congreso Nacional. Hasta el día de hoy ninguna ley ha salido acerca del negacionismo. Y los países que él mismo menciona son los países que tienen la libertad de expresión para discutirlo. Obviamente, si ustedes me dirán, se discute esto en Cuba, se discute esto en Venezuela, lamentablemente no se puede discutir. Eso nomás. Muchas gracias, María Elisa. Gracias, Arturo. Catherine. Sí, yo primero señalar que
cada uno tiene una opinión diversa en esta comisión y no creo que sea pertinente que unos llamen a otros a argumentar de la manera que más le estimen a ellos conveniente. En esa libertad cada uno puede argumentar como lo estime, por lo que dice el coordinador Barraza. Yo creo que aquí cada cual tiene un pensamiento muy distinto y en eso me llama un poco la atención porque lo que buscamos a través, me imagino todos, a través de este concepto de negacionismo es evitar que una persona pueda afectar a través de su libertad de expresión la dignidad de una víctima familiar u otros, como se señalan acá, que hayan sido víctimas de violación a los derechos humanos. Pero me llama la atención que sea tan limitado, con un periodo y una fecha extremadamente ceñida en ambas definiciones. Y esto lo digo porque recordemos que existieron violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973. Incluso el miércoles 22 de agosto de 1973, el Pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para analizar la situación política y legal que afecta al país. Al iniciarse la sesión, los comités de diputados del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional presentaron un proyecto de acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile, en donde se señalan una serie de violaciones a los derechos humanos y violaciones a la Constitución por parte del presidente Allende. Entonces, queremos sancionar en este comité de ética todas las negaciones a las violaciones de los derechos humanos o solo aquellas que nos convienen, y esto porque yo creo en la definición no solo se deberían sacar las fechas, también sacar las violaciones a los derechos humanos que se cometan en otros países. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Félix, luego Bernardo. Para efectos de aclaración, primero vamos a votar la propuesta de Marco y después la de Maximiliano. Y Constanza, si nos puede... Sí, nos comenta. Tal cual. Gracias, Félix. Bernardo, luego Cristian. Yo creo que indirectamente al menos me siento aludido y quiero aclarar, bueno, primero quiero aclarar que el tema del negacionismo en relación a los hechos ocurridos a partir del estallido social no lo estoy negando de plano, es una cosa que me da vuelta en la cabeza, los argumentos que escucho a favor me parecen muy atendibles. Sigo pensando sí que son demasiado recientes en nuestra historia. Y en relación a algo que se mencionó, quiero aclarar que me parece que el estallido del 18 de octubre fue un hecho muy justificado por muchísimas razones de horrores que habían, de brutalidades que se habían ocurrido en este país, injusticias largamente expresadas y conocidas, ¿no? Y quiero aclarar también que yo estuve por el apruebo y lo especifiqué en un documento que está en un video que está en YouTube, tan temprano como el 20 de noviembre, expresando por qué yo estaba por el apruebo, por qué creía que era necesaria una nueva Constitución y por qué estoy feliz de que se escriba y por qué considero tan necesario que redactemos una nueva Constitución que precisamente impida o ponga coto a la posibilidad que haya un estallido social nuevo, digamos que satisfaga a la población chilena que está harta de las injusticias y de tantos hechos que conocemos como la falta de derechos sociales, los problemas en las AFP, las pensiones, los hogares, los sueldos, el fracaso de las instituciones, el desprestigio tremendo de ellas, etc. Así que ese es mi punto de vista. Sigo pensando que es muy reciente este hecho del 18 de octubre todavía. Gracias. Gracias, Bernardo. Cristian. Gracias, coordinadora. Una primera pregunta de carácter metodológico. Como se va a someter a votación primero la propuesta de Marcos, en el evento de ser aprobada se va a abrir un espacio para indicaciones porque quisiera hacer desde la perspectiva de la redacción formal. ¿Sí? En el evento de ser aprobado sería como aprobado en general y ahí se caería la propuesta de Maximiliano, ¿no? Sí, es la metodología en todos los casos, no es distinta a otro caso. Perfecto, eso es lo primero. Disculpe, Cristian, un cortito. Lo que sí vamos a dar un tiempo acotado para las indicaciones, porque nos ha pasado que hemos recibido indicaciones mucho después que cambiamos artículo, entonces para evitar ese enredo. Bien. La segunda cosa, sigo suscribiendo la propuesta que propone Maximiliano y sobre todo desde la perspectiva de sin perjuicio, y aquí no hay que evitar las confusiones. Esto no tiene que ver si uno acoge o no acoge la premisa de que aquí ha habido una violación masiva de los derechos humanos. Por cierto que lo ha habido, ¿bien? Por cierto que lo ha habido. Eso no está en discusión, sino que tiene que ver con el negacionismo. Y esto mismo,
¿Cuándo surgen estas consideraciones? Surgen precisamente a partir de evitar la fractura que se produce en las sociedades. Y en eso suscribo lo que acaba de señalar el constituyente de la masa. Tiene que ver con la temporalidad. Pero no puedo dejar pasar lo que acabamos de escuchar en torno a eliminar las fechas. La declaración que se acaba de recordar de agosto del año 1973 es un acuerdo político. O sea, ¿cuál era la herramienta que podría haber tenido el Congreso Nacional de aquella época? La acusación constitucional. Y porque como no tienen los votos para la acusación constitucional, dado los resultados electorales de marzo del año 1973, se acude a este subterfugio que es una declaración política de la oposición de la época. No es más que eso, una declaración política de la oposición de la época. Pero siquiera poner como similares las eventuales violaciones, principalmente al derecho de propiedad, con las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que provocaron crímenes de lesa humanidad en dictadura, no tiene ningún parangón de comparación. Y efectivamente por eso suscribo la señalación de fechas. Respetemos, por favor, y escuchemos al colega que está hablando. Tengo anotada Damaris, luego Loreto. Quisiera ver si alguien más que no ha tenido oportunidad de intervenir pide palabra. Ya, si no, Damaris. Gracias, coordinadora. ¿Puedo comenzar? Lo que menciona Cristian es sumamente relevante. ¿Ya? Lo que pasó en agosto del 73 fue un acuerdo político que trajo consecuencias nefastas para nuestro país. Violación a los derechos humanos. Cuando recién escuché a la convencional Catherine, y te lo digo mirando a los ojos, a mí me descompensó que pongas en ese nivel de relativización los derechos humanos y de empate, diciendo que en el gobierno de Salvador Allende se violaron. Eso lo dijiste recién, pero por favor estoy hablando yo. Silencio, por favor, escuchemos a Damaris. Es algo que por lo mismo hemos sido convocadas a escribir este comité de ética, y poniendo, obviamente, atajo a ese negacionismo que busca empatar las cosas. Y de verdad, yo quisiera invitarlos e invitarles a que nos tomemos con responsabilidad, porque aquí hay familias que todavía no saben dónde están. Y se lo preguntan. Silencio, por favor, estamos escuchando a Damaris. Les pido que demos la conversación, el debate, los intercambios sin interrumpirnos. Por favor, Damaris, por favor. Loreto. Mire, quiero hacer un par de precisiones aquí y una solicitud expresa. Nosotros no tenemos la posibilidad, creo que no está bien, de no manejar. Tenemos por supuesto la posibilidad de que algo nos afecte fuertemente, pero no podemos entorpecer el debate mientras otro está conversando. Tenemos que ser prudentes. Creo que también es válido, y me parece que es válido, ¿cierto? Y aquí tenemos un problema, y el problema es justamente el cómo nos comunicamos, porque estoy viendo que hace un rato Catherine hizo un planteamiento que probablemente muchos de nosotros no hacemos el sentido a lo que está diciendo, pero eso es la forma como ella lo ve. Ella tiene que tener también la capacidad de explicar, y ojalá pudiera comprender que no hay una analogía respecto de aquello. Pero lo que sí es importante, yo creo que eso es bueno decirlo. Mire, estamos avanzando como país para poder incluso tipificar esto. El punto es, y ustedes lo hemos dicho varias veces, esto que estamos escribiendo ahora es para que nos regule a nosotros, nuestro hacer aquí en este periodo de tiempo que vamos a estar trabajando. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Todos los días, cada día un poco más, yo voy respetándoles a cada uno un poco más porque los voy conociendo. Cuando uno conoce a un otro, les aseguro que tiene mucha menos intencionalidad de generarle dolor al otro. Entonces, creo que bastaría tal vez hacer un marco que no comparto con Arturo que tengamos que estar tanto rato hablando de esto. Si la historia la conocemos, la historia ya está probada, el daño ya está hecho.
hay gente y hay detenidos, hay desaparecidos, hay gente que perdió los ojos, hay gente que ha sufrido muchísimo en nuestro país. Eso lo sabemos. El punto es cómo nos vamos a comportar acá dentro de este espacio y fuera de él, por cierto, la investidura del cargo, para no generarnos daño que genere conflictos y que además se respete a todos y cada uno de nosotros. Ese es el punto. No negar con conductas, con omisiones o minimizando. Eso es lo que tenemos que definir aquí. Y respetarnos más, yo creo, ¿no? Eso es lo que creo que debemos hacer. Gracias, Loreto. Benito. Muchas gracias, María Elisa. A ver, yo creo que tenemos que volver a situarnos en lo que estamos construyendo acá, que es un reglamento de ética, para poder convivir adecuadamente dentro de la Convención. No estamos construyendo normas constitucionales. Aquí no estamos construyendo tampoco, ¿no es cierto?, el Código Penal. Entonces, yo creo que justamente esta tensión que se acaba de provocar acá es la que se puede provocar al negar hechos que ocurrieron realmente y que tenemos informes de que ocurrieron. Entonces, yo creo que me hace sentido la argumentación, ¿no es cierto?, que ha dado Marco. No me hacía tanto sentido incluirlo en la definición de negacionismo. Pero claro, en el contexto de un código de ética, esto es extremadamente importante porque estos son los límites entre los cuales tenemos que aprender a convivir adecuadamente y a tratarnos adecuadamente. Y yo creo que lo debemos ver desde esa mirada. Estos 12 meses o 10 meses u 8 meses que vamos a estar acá requieren, ¿no es cierto?, un buen trato. Y si esto provoca tanto dolor porque ha provocado tanto daño, bueno, yo creo que tienen que ser contemplados también dentro de este reglamento. Muchas gracias. Gracias, Benito. Marcos. Va en la misma dirección. Hay que, a ver, los 3 párrafos lo que buscan es identificar precisamente aquellos hechos en la historia de Chile, pero que tienen impacto en el presente y en el futuro, respecto de conductas lesivas y dañinas para el conjunto del país y que han dejado personas, familiares de detenidos desaparecidos, además de las víctimas. El informe Valech tiene más de 30.000 personas que fueron torturadas. Los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, insisto, de los 3 organismos internacionales, consignan gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y yo no creo que eso pueda pasarse por alto desde el punto de vista de lo que es permitido en la conversación y de lo que no es permitido. Es un mínimo estándar de convivencia y creo que esta convención está llamada a tener ese estándar. Eso. Gracias. Catherine, luego Bessie y luego Arturo. Yo primero, disculparme si interrumpí el debate, pero estaba siendo interpelada. Y en ese sentido creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer, y en esto comparto un poco el planteamiento de lo que señala Loreto, creo que también debemos respetar nuestras opiniones, que son muy distintas entre sí, y también respetar lo que uno señala, no minimizarlas, no tergiversarlas, porque yo en ningún momento, primero, negué algo, segundo, en ningún momento jugué al empate. Lo que yo planteo es que se está dejando fuera otras violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile en otros periodos y asimismo en otros países. ¿Queremos sancionar el negacionismo y las violaciones a los derechos humanos? Hagámoslas con todas, no con unas que nos beneficien por el discurso o que creamos que es un periodo que solamente queremos dar a la luz y sancionar el negacionismo que se haga respecto de esas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esto es contradictorio contra la igualdad ante la ley, en donde todas las víctimas tienen igual derecho a no ser negadas en aquellas afectaciones a sus derechos y por lo mismo se deberían considerar todas. Gracias. Bessie. Ya. Yo estoy tratando de calmarme lo que más puedo. De hecho, le acabo de mandar un WhatsApp a mi padre, torturado desde septiembre de 73 a noviembre de 73. Él fue sacado de su casa en Lo Prado, llevado al Estadio Chile, después al cuartel Borgoño y de ahí al regimiento Tacna. Puesto en el cubo, por cierto torturado por inmersión en la parrilla y al cual se le jugó a la ruleta rusa. Mi padre no es comparable con la rotonda Pérez Zúkovich,
con las tarrias, con las mesitas donde come la gente del barrio alto. Mi padre sobrevivió por su fe, sobrevivió porque tenía 3 hijos en esa época, no se volvió loco. Hasta el día de hoy llora como un niño chico cuando recuerda la tortura. Como hija digna de mi padre, yo no le voy a aguantar a nadie que lo comparen con una mesita del barrio alto. Tampoco le voy a aguantar a nadie que se compare las violaciones de los derechos humanos, de las cuales miles de personas han sido víctimas en este país, con la rotondita Pérez Zújovich. Porque él, su único crimen fue ser dirigente sindical. Por cierto, dirigente sindical del Ministerio de Educación. Le pido respeto a la señorita Catherine por mi papá. Porque tiene 78 años y hasta el día de hoy vive las consecuencias de la tortura. Por lo tanto, yo le voy a hacer con todo respeto una petición a esta comisión para que se le pase a un futuro comité de ética por discursos negacionistas. Porque yo no le voy a aguantar, insisto, a nadie que a mi padre se le compare con la propiedad, porque mi padre es un ser humano. Y esas 30.000 personas que han sido torturadas en este país, a esas más de 500 personas que se le han sacado los ojos en este país, merecen nuestro respeto, porque esta es la construcción del nuevo Chile. Si nosotros estamos acá, es gracias a esas personas a las que se les sacaron los ojos, a las que se los violaron en las comisarías, a las que se les torturaron. Y ella está acá gracias a esa gente. Por cierto, los derechos humanos los viola el Estado, no los violan los privados. Le recomiendo a la señorita Catherine que agarre el manual. Se lo puedo prestar, por cierto. Este manual de derechos fundamentales y lo lea. Llevo 12 años luchando por los derechos humanos. Y ya no me van a venir a enseñar a mí lo que significa lo que mi padre ha pasado. Muchas gracias. Gracias. Arturo, luego Catherine. Yo quiero insistir en que acá no se trata de un tema acerca de si se reconocen o no se reconocen los derechos humanos o de cuáles derechos humanos. Acá estamos hablando de negacionismo, ¿ya? Y eso es distinto. Por eso insisto en que cuando uno discute este tema, lo que tiene que poner por un lado son las ventajas y por el otro lado tiene que poner las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Porque se ha hablado bastante de las ventajas. Y las desventajas de llevar un tema de negacionismo es que no se puede hablar del tema. Y como insisto, como lo decía el señor Vivanco de Human Rights Watch, lo peor que le puede pasar es que no se argumente en contra de una persona que obviamente desconozca atrocidades que han ocurrido en nuestra historia. Y tenemos que discutirlo. Es lo mejor que le puede pasar a la historia de nuestro país para ir creando una verdad. Obviamente van a haber personas que van a pensar distinto y se van a demorar a lo mejor un tiempo más o nunca van a poder reconocer ciertas cosas. Pero lo mejor en pos de que podamos tener unidad es hablar las cosas en lugar de cerrarnos los ojos, de taparnos las orejas. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Catherine, luego Loreto. Sí, yo solo para terminar, y de verdad que lo hago con todo el ánimo de diálogo, en ningún momento he querido afectar a ninguna persona, lamento si lo hice Bessie, nunca ha sido mi intención, lamento si lo hice Damaris, yo solo estoy expresando mi opinión y mi forma de ver las cosas, que aunque no lo crean, representa también a un grupo de personas que me hizo estar acá, que fueron mis votantes, no la violencia. Y en ese sentido, lo que yo espero de este debate es un debate con altura de miras, considerando los derechos fundamentales de las personas, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y por sobre todo que con ello no se pase a llevar a ninguna víctima. Vuelvo a reiterar, yo en ningún caso he hecho ni he negado ningún acontecimiento. Lo que he planteado es que se pueda considerar
todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia de Chile y en ello también, ¿por qué no?, considerar a otros países. Muchas gracias. Gracias. Loreto, luego Félix y cerramos por llevar casi 40 minutos. Sí quiero responderle al convencional Zúñiga cuando él señala que hemos estado hablando harto rato más de las ventajas que de las desventajas. Bueno, yo hace un rato dije que adhería a la propuesta que hacía Maximiliano y le voy a dar tanto valor a este debate porque uno logra comprender al otro cuando lo escucha. Entonces, la máxima ventaja que tiene el poder señalar los hechos que ocurrieron el año 73 en nuestro país, sin lugar a dudas, y ahí le doy valor. Marco Barraza, escúcheme que estoy dándole valor a su propuesta. Marco, le estoy dando valor a su propuesta. Ahora debo comprender y ahora comprendo el por qué su propuesta tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros consignamos ahí ese momento histórico doloroso para nuestro país, dentro de esta convención, a lo menos, con certeza, vamos a evitarle el dolor a una persona que lo expresó abiertamente acá, que en este caso es una de nuestras compañeras. Porque si evitamos hablar de aquello negándolo y lo ponemos ahí y está escriturado, vamos a ser probablemente mucho más cuidadosos, ¿no?, de evitar el dolor total. Yo no tengo duda y voy a ser honesta en eso, no creo que haya habido intencionalidad, pero cuando uno saca a la luz cosas, generen otra cosa. Yo lamento mucho que haya ocurrido este momento y también ofrezco disculpas porque llevamos el debate en ese sentido y originamos de alguna forma, ¿cierto?, una revictimización de un momento históricamente doloroso para una de nuestras compañeras. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Finalmente, Félix. Sí, va en tenor de lo último que menciona Loreto y es al tiempo que le hemos dado a este punto y a las intervenciones que han tenido tanto Catherine como Arturo en torno a lo mismo. Entonces yo creo que no ha sido un avance en la discusión, sino que uno ya está sectorizado y lo que diga uno al otro no va a cambiar la percepción que tenga la otra persona, sino que más bien ha afectado a algunas de las presentes. Muchas gracias, Félix. Habiéndose cumplido 45 minutos de discusión, vamos a proceder a votar. Luego, en general, luego un tiempo para indicaciones. Constanza, por favor. Sí. Se somete a votación entonces la definición de negacionismo que ha sido propuesta por el constituyente Marcos Barraza. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessie Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. A favor, de acuerdo. Constituyente Lidia González. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. Me voy a abstener porque me gusta lo de Maximiliano. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. Me abstengo, suscribí a la de Maximiliano. Constituyente Arturo Zúñiga. Contra. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quintero. A favor. Queda aprobada entonces por 14 votos a favor y se cae en consecuencia la indicación del constituyente Maximiliano Hurtado. ¿Tiempo para someter indicaciones? ¿Hay alguna? Ya. Félix. Sí, cuando habla de los pueblos originarios y tribal, habla de atrocidades. No sé si debe cambiarlo, pero quería cambiarlo por genocidio cultural, donde dice niegue o minimice las atrocidades, sería cambiar por genocidio cultural. Igual debo enviarlo. Sí, por favor, o por escrito o por mail a Constanza, por favor, como sea más fácil. ¿Marcos? No, antes de que yo, Félix, estoy de acuerdo con incorporar eso, pero mantendría atrocidades. Los informes de Nuevo Trato y Verdad Histórica, el Acuerdo de Nueva Imperial y el proceso constituyente indígena del 2017 establecen atrocidades.
y está debidamente consignado. No digo lo otro estoy de acuerdo con incorporarlo, pero para que estén los dos sugiero. ¿Alguna otra indicación? Tenemos entonces 2 indicaciones. Vamos a esperar unos minutos que se termine la indicación de redactar. ¿Nito? Si quiero hacer una precisión, Marco, que en relación al acuerdo de Nueva Imperial no hay referencia a lo que tú señalas. Es en relación, ¿no es cierto?, al otro documento, para que quede corregido eso, por favor, porque el acuerdo es muy breve, son de muy poquitos puntos. ¿Ya? Sí, a la verdad histórica, sí quiero hacer esa mención. Disculpen, hay que corregir la palabra afrodescendiente, por si acaso. ¿Ahí, Trinidad? ¿Sí? Recordar que estamos recibiendo las indicaciones, sobre todo para la gente que nos está siguiendo la transmisión.
Ok, se han recibido dos indicaciones a la definición ya aprobada. La primera indicación suscrita por el constituyente Galleguillos, que agrega genocidio cultural luego de atrocidades, y la segunda suscrita por el constituyente Barraza y el constituyente Viera, que lo que hace es agregar luego de acción u omisión en ambos párrafos que justifique. Entonces, la definición con Elimina el último, después venía un párrafo. Ah, es que eso no me figura. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que elimina? Ya, entonces lo que hace la indicación es agregar luego de acción u omisión que justifique, agrega también genocidio cultural luego de atrocidades y elimina la frase final y que tengan como finalidad la deshonra o menosprecio de las víctimas de dichas violaciones o sus familiares. La definición entonces quedaría como sigue. Se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile. Dado que esa indicación incluye también la de Félix Galleguillos, ponemos a votación esta última indicación que hace estos cambios de definición, de redacción. Perdón. Si el constituyente Félix lo estima, podemos quedar Cristian Viera en la indicación, Félix y yo. ¿Y Lidia? ¿Y Lidia? ¿Y también usted, Lidia, le parece? Ya, muy bien. ¿Luciano? ¿Cómo decir las cosas de tal manera que no provoque uno malestar o se malentiendan? Es lo que pienso, porque estoy súper convencido de toda esta realidad, de toda esta verdad que es tan importante no negar jamás para que no vuelvan a ocurrir todas estas atrocidades de las que se hablan aquí. Pero al mismo tiempo decir que hay otras que de manera injusta quedan fuera. Entonces yo no sé cómo hacerlo, porque hay gente que está mirando aquí y me envía mensaje y me dice, oye, pero tú acabas de recordarle que, por ejemplo, en el caso del mundo evangélico, el Estado violó el derecho hasta que fuéramos sepultados. Entonces, a mí me parece que todas estas cosas tienen que quedar de alguna manera. O sea, yo lo acabo de decir en mi discurso hace un tiempo atrás, unos días. El mundo evangélico no tenía sepultura, nos tiraban a las playas. En los basurales fuimos enterrados aquí en Cerro Santa Lucía. Y este tipo de situaciones no pueden quedar también expresadas. Me siento como en una situación de injusticia, pues yo represento ese mundo evangélico. Gracias. Gracias, Luciano.
Se somete a votación entonces la indicación para hacer esos ajustes de redacción. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Luciano, ¿hay una indicación entonces? Entiendo de su intervención. O sea, pregunto, ¿es posible hacerlo? Porque de verdad yo no quiero pasar a llevar a nadie, si de verdad estoy con el mejor de los ánimos. Y todo esto que se dice aquí es cierto, no hay que negarlo. Pero hay otras cosas que han pasado también acá, que no deben negarse. Si ustedes me permiten, yo quisiera también una indicación que incluya a mi mundo. Mi mundo no tuvo sepultura. Las Nos indicaciones están abiertas para todos. Perfecto, y todas. la voy a hacer. Usted Muchas nomás gracias. la hace llegar y La voy a hacer ahora. En este consideramos. momento la voy a hacer. Gracias. Bueno, retomamos la votación de esta indicación, luego se somete a votación la que se ha anunciado. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. Apruebo. Constituyente Bessie Gallardo. Faltó la Marisa Barca. No, que ya había votado. Ah, ya había votado. Sí. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Lidia González. Apruebo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. Contra. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Se aprueba esta indicación. ¿Bernardo? ¿Era? ¿Sí? Yo ya ¿Bernardo? no puedo cambiar mi voto anterior, pero quiero dejar constancia que voto igual que Cristian Viera a favor de la moción de Maximiliano. O sea, me abstengo apoyando la moción de Maximiliano. ¿Loreto? No, voy a hacer una intervención solamente para que pensemos en esto. Hay tantas realidades y tantos dolores que es tan complejo no dejar, o sea, no hacer algo que deje a algunos afuera. Estaba pensando en todas las víctimas, pensando en esto de la religiosidad, ¿no? Tenemos hechos que son concretos y reales de víctimas que fueron niños y niñas, ¿no?, de la Iglesia Católica, y son hechos concretos y reales. Esas víctimas tampoco podemos negarlas. Hay muchas cosas que no podemos negar. Entonces, la invitación es tal vez ampliar, entendiendo que aquí esta es una regulación, no de una negación histórica de hechos que existen, es una pauta de comportamiento para no dañarnos. Yo creo que eso tenemos que no perderlo, porque además, dicho sea de paso, Luciano, y le agradezco que me haya ilustrado en aquello, nunca no tenía ningún conocimiento respecto de que esas atrocidades habían sido cometidas con su credo religioso, honestamente. A veces uno no lo sabe, ¿no? Pero hacer el detalle tan extenso, creo que, no sé, tengo una complejidad ahí. No voy a hacer ninguna indicación, si solamente quería hacer esa precisión. Constituyente Bernardo de la Maza, el voto no se puede cambiar. Ya lo sé, por eso especifiqué. Quería nomás que pero quede- yo tenía quede que constancia. decírselo en aras de... Pero sí puede quedar constancia, ¿verdad? Lo que dije ahora. Queda en constancia, Nada escrito, más. pero no se puede cambiar el voto. Ya lo sé, exacto, gracias.
Ok, se somete a votación ahora la indicación suscrita por el constituyente Luciano Silva para agregar al final de la definición de negacionismo una frase nueva que diga: las violaciones a los derechos humanos de cientos de evangélicos aquí en el Estado chileno les negó sepultura por su credo protestante. O sea, sería así también, se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique o niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios, el pueblo tribal afrodescendiente a través de su historia y durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile, y las violaciones a los derechos humanos de cientos de evangélicos a quienes el Estado chileno les negó sepultura por su credo protestante. Esa frase final es la que se somete a votación. Ok. Vamos a abrir palabra. Cristian, luego Marcos, Cristóbal. Es un comentario muy fraternal, Luciano, ¿no? Y es para aportar simplemente a la deliberación política, y en ningún caso quisiera con esto minimizar el dolor de las familias o al mundo evangélico protestante, ¿no? Podemos tal vez tener una discrepancia, pero esa discrepancia no debería afectar la fraternidad con la cual nos relacionamos. Pero dicho lo cual, a lo largo de la historia, ese fenómeno de la falta de posibilidad de el entierro a los muertos en diferentes lugares no solamente es algo que afectó al mundo protestante, no creo que eso entre en la categoría de una violación de los derechos humanos. O sea, pienso principalmente, por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió con Bilbao, ¿no? En el caso de Bilbao fue condenado incluso por sedición. Fue condenado por sedición. ¿Por qué? Por haberse opuesto a la Iglesia, a los paradigmas reinantes en ese tiempo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O todo lo que ocurrió, no sé, con Coronel Sañartu, con el diputado Palazuelos, que efectivamente habían tensiones producto de la hegemonía del catolicismo romano. Sin embargo, yo creo que eso no entra en la categoría de violación de los derechos humanos. Por eso yo no estaría, no por no empatizar o compartir el dolor de aquello y de aquellas, ¿no? Sino que ponerlo a ese nivel de entidad. Eso es todo. Te agradezco el comentario, pero tal vez a mí se me ha olvidado decir que no es solamente que se le negara la sepultura, y tú tienes toda la razón, que no solamente evangélicos, sino realmente evangélicos, herejes y judíos. Eso es lo que aparece en la historia de Chile. Evangélicos, considerados herejes y judíos. Pero no es solo negarles la sepultura, sino tirarlos a basurales, sus cuerpos. ¿No te parece que es una violación a un derecho humano? Gracias. Marcos, Cristóbal. Yo, creo lo siguiente: no tiene que ver en ningún caso con subvalorar la violencia, el maltrato, de ninguna manera. Pero creo que amerita una conversación más profunda, porque la categoría de violación a los derechos humanos requiere cierto estándar. A propósito, que es el Estado quien viola los derechos humanos. No estoy... O sea, en estos términos, si se tuviese que votar, yo tendría que rechazarlo. Entonces yo sugiero que se haga una presentación distinta, en un artículo distinto y con una fundamentación distinta que nos permita reflexionarlo en profundidad. Cristóbal. Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo con lo que dice Marco. Es importante que ahí podamos trabajarlo y podamos verlo más adelante. Sabemos que ahí lo que pasó anteriormente fue un hecho que no tiene comparación, incluso con lo que pasó en el estallido social y con lo que pasó también en dictadura. Yo también soy evangélico, igual que Luciano. En ese aspecto es muy difícil que aquí te critiquen o te discriminen por ser evangélico, por lo menos no me ha pasado. Y he tenido conversaciones con varios constituyentes con el tema de la ley de culto, si van a permitirla, si vamos a seguir, y algo que no se puede quitar porque es un tratado internacional de derechos humanos que está consagrado, y esto es como un derecho humano para nosotros tener la libertad de culto. Así que en ese aspecto yo también lo rechazaría igual que Marco, pero sería bueno, para no rechazarlo, poder mirarlo más adelante y tenerlo como más estudiado, digamos, este tema.
Gracias, Cristóbal. Luciano, ¿mantiene la indicación? Me gustaría saber qué es lo que tú proponías, Marco, que lo pongamos en otro articulado. ¿Cuál es tu idea? No, yo sugiero que, dado que tú, Luciano, presentas la indicación, lo hagas en un artículo distinto y con una fundamentación, porque si miramos, aquí hay profusa información respecto de las violaciones de los derechos humanos entre el 73 y 1990 o 89, que está debidamente consignado con informes que fueron decretos de ley. Hay información profusa respecto de las violaciones a los derechos humanos desde el estallido para adelante, a propósito de los informes internacionales y de los dictámenes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el caso de los pueblos originarios también existe, entonces, la información que se proporcionó a propósito de documentos oficiales. Yo lo que sugiero es que si vamos a debatir una indicación de estas características, lo hagamos con toda la fundamentación del caso que permite tomar y deliberar la decisión con plena conciencia de todo lo que se va a ponderar. Por eso estoy siendo bien cuidadoso con las palabras, porque de ser presentado en estos términos, a propósito del estándar de derechos humanos, yo tendría que rechazarlo. Entonces lo que estoy proponiendo es que le demos la conversación con una indicación que haya presentación de tu parte. Perfecto. Lo voy a hacer así, Marco, y te agradezco. Entonces lo retiro por ahora y traigo los antecedentes con la historia de Chile. Por lo menos hay bastante antecedentes y es violación de derechos humanos porque fue por el Estado chileno. Perfecto. Muchas gracias, Luciano. Entonces vamos a hacer un receso, volvemos a las 5:05, por favor, puntuales, porque tenemos que retirarnos antes para ir a la comisión. Sí, un artículo solamente. No, se nos fue a la chuña, de nuevo la carta acá. Pero bueno, ya repuntaremos y algún día haremos el doble de artículos. Estamos en el break, le aviso. Galleguillos, que señala discursos de odio y negacionismo serán siempre calificadas como injustas y medianamente graves para efectos de su sanción. Damos la palabra a Félix para que nos contextualice su indicación. Gracias, María Elisa. Sí, esta la había planteado ayer, el término, y pensé que ya se había olvidado. Pero es importante que esté presente porque, como lo mencionaba ayer, es importante que los tipos de violencia no admiten que se justifiquen o no, porque por la forma en que se están tratando ya no se pueden justificar de alguna manera. Entonces, el comité, al recibir estas denuncias, tiene que declararlas automáticamente si así las considera medianamente graves o injustas. Es para recalcar solamente. Gracias, Félix. No sé si hay alguna palabra, porque esto igual lo habíamos conversado ayer, igual dejo abierto, si no sometemos a votación la incorporación o no del artículo que está descrito en la pantalla. Cristian. Félix, sin perjuicio de comprender la intuición que está detrás en términos técnicos, lo que intenta ese enunciado normativo es establecer una presunción que exonera de prueba. Y yo creo que esos hechos deben ser probados.
no creo que deban ser presumidos. Por lo tanto, yo creo que, sin perjuicio que además lo discutimos, yo no estaría en condiciones de poder suscribirlo. ¿Está abierta la palabra? Max. Yo en el mismo sentido, bueno, las definiciones que aprobamos ayer establecen como requisitos para que una conducta sea catalogada dentro de lo que definimos como violencia política de género o discurso de odio, precisamente estos dos requisitos, que sea injusta y graduamos además que fuera medianamente grave. A mí me parece que esa fue la intención de la discusión de ayer, es decir, establecer estos requisitos para considerar una conducta como dentro de las definiciones. Así es que me parece que este articulado viene a degenerar de alguna forma lo que aprobamos ayer y a contradecir el ánimo de la discusión que tuvimos, además de adherir a lo que dice Cristian respecto de crear una presunción que exonera de prueba, que yo creo que es muy necesaria en casos como este. Gracias, Max. ¿Alguna otra palabra? ¿Loreto? Me gustaría preguntarle a Félix si puede fundamentar el por qué mantiene su indicación para poder ver si es que, para poder comprender un poquito más la propuesta, por favor. Sí, para que el comité pueda sancionar, tiene que conocer los hechos. ¿O no? ¿Estoy mal? Y al conocerlos va a sancionar sobre ese articulado. Pero, ¿cómo va a definir si son o no medianamente graves? Porque no estamos dándole la gradualidad, pues solamente tenemos la definición de que son medianamente graves. Entonces, si conoce del hecho y constata de que se está emitiendo, que efectivamente se cometió la sanción, tiene que sancionarlo de esa manera. ¿O no le estamos dando otra atribución al comité? ¿Alguna otra palabra? No, Loreto ya. Porque les invito a la reflexión. Ya, si yo soy el comité, recibo la denuncia, la constato, ¿cómo le doy la gradualidad? Porque no le estamos dando gradualidades. Entonces tiene que quedar, ya lo estamos marcando esas dos, porque es injusta y medianamente grave. Si no tenemos más palabras, lo sometemos a votación. ¿Loreto? Yo solicitaría al resto de la comisión, por favor, que pueda responder a lo que señala a Félix para que podamos quedar claros respecto a ese punto, porque él lo escucho y él tiene certeza de que es importante que esté ahí. Entonces, ¿alguien podría argumentar el por qué no? Porque desde una lógica... estoy tratando de entender lo que dice Félix y pareciera ser que tiene un sentido, pero tiene un sentido, no es tan así como no, tiene un sentido. Es que cuando sean injustas y medianamente graves, ahí se va a considerar siempre como sancionables, digamos, pero no sé si alguien podría aportar un poquito más antes de tomar la decisión de votar en frío, por favor. Bernardo, Maximiliano, perdón. En el mismo sentido, Loreto, yo creo que lo que aprobamos ayer es precisamente esto, pues, y lo voy a leer al final del texto aprobado. Dice, debiendo además ser injusta y medianamente grave. Eso fue lo que aprobamos ayer, que son dos requisitos para que para que estas conductas puedan estar catalogadas dentro de la definición que tenemos. Y lo que yo creo que hace este artículo es precisamente desvirtuar esos requisitos copulativos para considerar una conducta dentro de las definiciones que tenemos, diciendo que todas
de alguna forma, todas estas conductas son injustas y violentas, o sea, perdón, y medianamente graves. Y yo creo que es precisamente el riesgo que corremos, es decir, haber aprobado ayer como requisito este tipo de, la gradualidad y lo injusto, o ilegal si quiere ponerse en esos términos, lo que busca es desvirtuar precisamente, o el riesgo que corremos es precisamente ver o con esta norma desvirtuar lo que aprobamos ayer como requisitos para que esas conductas se enmarquen dentro de la definición legal. Benito. Sí, gracias, María Elisa. Yo considero, Félix, que esto lo tenemos que discutir a fondo en las sanciones, ¿ya? O sea, si tú quieres tener severidad en la sanción en relación a la violencia política, de género, discurso de odio, negacionismo, yo creo que cuando llegue el momento de analizar las sanciones, yo creo que tenemos que verlo allí. Ya, eso es. Gracias. Disculpa. Félix. Si lo que dice Maximiliano está, lo podríamos revisar en el texto, si, como lo dice, que está presente. A lo que voy es que, por ejemplo, ¿qué pasa si se va, decimos ya, se sanciona, y como dice Maximiliano, si ya está de por sí, ya son injustas y medianamente graves? Esto vendría a ser algo que se está recalcando. Sí, según lo que entiendo, Maximiliano dice que ya está en el texto. Sí, efectivamente. Y yo creo que el problema está en que no entendemos para ser bien honestos, no entendemos la dimensión de los dos términos, de injusto y medianamente grave. Yo creo que el inconveniente está en que les damos una connotación común cuando en realidad están puestos ahí en un sentido muy jurídico. Y para ponerlo en términos sencillos, que yo creo que fue lo que tratamos de hacer ayer, injustas son las conductas que no son apegadas a la ley o que no tienen justificación legal. No se trata, en definitiva, de darle un valor distinto a la conducta para considerarlas injustas. Y la gradualidad de grave, medianamente grave o leve es la que se recoge en esto, claro. Y quisimos bajar ayer la gradualidad de grave, que era lo que se había propuesto originalmente, a medianamente grave para que efectivamente cupieran mayores cantidades, o sea, o otras conductas en realidad. Félix. A mí se me ocurre, por ejemplo, esta pregunta. Ya, si una persona hace un discurso de negacionismo y nosotros la sancionamos, ¿la podemos sancionar de que no fue injusta o que fue justificada? Cristian. Félix, no tiene que ver con avalar o no avalar la violencia política de género o discursos de odio, sino que tiene que ver con los elementos probatorios y el nivel de la graduación de la culpa. Por eso son conceptos técnicos. No está en juego de si vamos a avalar o no aquello, sino que lo que estamos diciendo, porque tú lo que quieres hacer es que un discurso que puede tener un elemento de violencia político, si es leve, igual hay que sancionarlo. Eso es lo que quieres decir. Y nosotros más bien estamos determinando que no tiene que ser leve, porque algo es leve, es muy ligero. Entonces lo que estamos diciendo es que esos discursos tienen que ser al menos medianamente graves. Ayer bajamos de grave a medianamente grave, pero leve puede ser razonable que aquello no merezca un reproche. Entonces, si tú, la propuesta que tú señalas es exonerar de la prueba frente a ese discurso, y eso genera una presunción que es muy difícil de desmontar. Por lo tanto, al menos yo no estoy en condiciones de suscribir aquello porque lo hace muy, pero muy amplio. ¿Alguna otra palabra? ¿Loreto? Félix, no sé si a usted, pero a mí ahora lo comprendí todo. Fue como ver la luz. Pero creo que sí, piensen en este sentido. A mí me parece que lo que usted quiso ahí es que efectivamente siempre el negacionismo se considere grave e injusto, siempre, a todo evento. Y la verdad de la vida es que yo creo que al final del día así es, pero siempre va a tener que probarse. Porque si lo dejamos ahí, solito, así como aislado, al final del día no va a haber ninguna suerte de deliberación respecto a los hechos. Y yo creo que siempre debe haber un proceso deliberativo. Ese es como el por qué, a lo mejor ponerlo ahí aparte, sí desvirtúa un poco lo que hicimos ayer. Pero sí valoro el que usted quiere que siempre sea así. Yo pienso que al final del día
los hechos siempre van a dar la razón y siempre va a ser injusto y medianamente grave, pero siempre habría que probarlo antes de sancionarlo. Es justo lo que todos debiéramos tener siempre, no un proceso que sea justo desde el punto de vista probatorio. Damaris. Bueno, sumarme a las últimas dos palabras y bueno, yo también considero que esto debería estar en las infracciones, Félix, y obviamente ahí lo voy a apoyar con toda fuerza, pero creo que ese es el espacio precisamente porque tiene estas calificaciones, ¿no?, de gravedad y que debe tener ahí sus pruebas, su deliberación correspondiente. Así que también sería por rechazarlo, a pesar de que creo que debe estar considerado más adelante. ¿Alguna otra palabra? Si no, sometemos a votación. ¿Sí? Ok, se somete a votación entonces la indicación. Constituyente Damaris Abarca. En contra. Constituyente Cristóbal Andrade. En contra. Constituyente Francisca Arauna. En contra. Constituyente Benito Baranda. En contra. Constituyente Trinidad Castillo. En contra. Constituyente Bernardo de la Maza. En contra. Constituyente Bessie Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. A favor. Constituyente Lidia González. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. En contra. Constituyente Luciano Silva. En contra. Constituyente, Catherine Montalegre. Me la salté. En contra. Constituyente Loreto Vidal. En contra. Constituyente Cristian Viera. En contra. Constituyente Arturo Zúñiga. En contra. Constituyente Marcos Barraza. Abstención. Constituyente María Elisa Quinteros. En contra. Queda rechazada la indicación por 13 votos en contra. Corresponde entonces continuar la deliberación y votación con la siguiente propuesta de definición que se ha suscrito por un grupo de constituyentes. Viene con un pequeño ajuste de redacción, pero es lo mismo. Noticias falsas. Se entenderá por noticia falsa la expresión en forma de artículo, imagen o video de un hecho que se presenta como real siendo falso. Abrimos la palabra. Sí. No está en mi Word, pero está pero la leyó tal cual la indicación. Bueno, comienzo yo, entonces. Creo que en su momento no discutimos como la magnitud de esta noticia falsa, en el sentido que entiendo que hay diferencias, o sea que hay distintas graduaciones. Por ejemplo, la que les leo acá puede ser una parodia que no intenta causar daño, pero tiene algún efecto negativo. Conexiones falsas, por ejemplo, los títulos e imágenes, contenido engañoso, contenido falso, contenido impostor, contenido manipulado y contenido fabricado que es 100% falso. Entonces ahí creo que nos falta como precisar bien cuál sería lo que vamos a considerar como noticia falsa. Eso. Y bueno, esta aclaración me llegó de un ciudadano para ponerlo al servicio de la deliberación, que me hace sentido también. Cristian. Gracias, coordinadora. Precisamente esta definición la tomamos de una de las propuestas que venían de los grupos que nos presentaron. Creo que fue el último, con Paula Ibarra, creo que era el grupo que ella representó.
Y es una definición que simplemente intenta dar fundamento a las últimas infracciones que están en la propuesta suscritas por Abarca y otros y otras. Sin embargo, cuando lleguemos al momento de las infracciones, creo que hay algunas infracciones que efectivamente pueden no ser consideradas denuncias falsas por la amplitud y por la afectación a la libertad de expresión. Precisamente usted señala algunas de ellas, el sarcasmo o el uso de la ironía. Entonces, por cierto que en ese momento habrá que establecer las indicaciones que corresponda, pero esta definición que proponemos es tomada a partir de lo que recibimos en las audiencias. Gracias. Trinidad. Gracias, María Elisa. Consulto con respecto a los ejemplos que se den o mensajes de voz, de audio de WhatsApp o incluso en la radio. ¿Estos estarían quedando fuera de como, digamos, como ejemplo que se pudiesen dar o deberíamos de estarlos incluyendo también? Eso. Gracias, Trinidad. ¿Una otra palabra? Loreto. Yo hice uso de la telepatía, estimada señora Trinidad, y presenté esa indicación, porque creo que nos había quedado fuera el audio, efectivamente. Arturo. Sí, a mí me preocupa mucho este tema en el asunto de que en varias ocasiones, no solamente nosotros, sino que esto también ocurre afuera de esta convención, incluso medios de comunicación han dado noticias que resultan ser erróneas y que uno obviamente, bueno, los medios en ese caso también tienen la posibilidad de disculparse y eso también nos puede ocurrir a nosotros. O sea, dar una noticia o decir algo en base a algo que termina siendo no cierto puede ser un error humano. Entonces, acá no queda claro cómo se aborda esa posibilidad de equivocarse, enmendar, borrar la información, rectificar y de esa forma evitar una sanción que puede ser por un error involuntario. Entonces, creo que estamos yendo muy adelante en cosas que todavía, dado la aparición reciente de las redes sociales, ni siquiera los estados han sido capaces de poder normar. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo en que es mejor tener una normativa de alguna forma que prevenga ciertas cosas a una sancionadora que inhiba la posibilidad de poder comunicar algo con toda la buena fe que puede existir de parte de nosotros. Gracias. Catherine, luego Marco y Cristian. Sí, yo creo que este tema es de suma importancia, lo hemos señalado, yo creo que todos y quizás incluso existe un acuerdo en que este tema debe ser tratado en la Comisión de Ética. A mí sí me preocupan algunas cosas y les quiero proponer que en razón de esta importancia y la complejidad de este tema podamos ver alguna posibilidad de quizás tratarlo en una propuesta de instructivo, como lo hacemos nosotros en nuestra propuesta de reglamento, que le dé un mayor tratamiento, que pueda definir con mayor, digamos, exactitud qué es lo que se va a sancionar, cuáles son las aristas, cuáles son todos los casos que se pueden llegar a dar o hipótesis, porque siento que son muchas, y esto porque esta definición, que es aparentemente cierto inofensiva, deja muchos vacíos, en cierta forma, legales. No quiero utilizar la palabra legal, pero deja muchos vacíos para la interpretación de una próxima comisión de ética. Y en ese sentido, como lo único relativo a esto que encuentro dentro de la propuesta de los convencionales es el artículo 47, me suma aún mayor preocupación, porque este artículo 47 señala infracciones por utilización abusiva de redes sociales y noticias falsas, emitir mensajes en cualquier espacio o red social, incluyendo sesiones de sala, comisión, que se limiten el uso de las burlas, sarcasmo e ironía, difundir noticias falsas en cualquier espacio o red social, etcétera, que lo podemos revisar, pero siento que deja mucho vacío y en otros casos confunde alguna conducta quizá o lo quieres asimilar con conductas abusivas de redes sociales. Y este tema, como es nuevo y de suma importancia, creo que también debe agregar distintas concepciones de lo que es noticia falsa. Y en esto, solo con esto termino. Que hay distintos informes de las Comisiones de Derechos Humanos de México, otras comisiones de derechos humanos en diferentes países, en donde hacen referencia, y sobre todo respecto a la libertad de prensa,
el profesionalismo en la libertad de prensa, que el concepto debería distinguir en noticias falsas entre desinformación, que es información que es falsa y deliberadamente creada para dañar a una persona, grupo social, organización o país; la malinformación, información que se basa en la realidad utilizada para infligir daño a una persona, grupo social, organización o país; e información errónea, información falsa que no es tratada con la intención de causar daño. Y esto porque este debate que vamos a tener hoy día nos va a llevar un poco a entender si lo que queremos sancionar es una conducta por mera actividad o una conducta que genere un resultado nocivo para una determinada persona. Y yo creo que, por lo mismo, vuelvo a reiterar, es un tema de mucha relevancia y que requiere, yo creo, un tratamiento mucho más pormenorizado. Marco, Cristian Sí. Loreto. Yo considero que efectivamente es un tema de mucha relevancia. Pese a lo escueto de la redacción, creo que es muy importante. Y lo digo porque ya se conocen informaciones en los medios de comunicación respecto, en redes sociales, respecto de contenidos de la Convención Constituyente que no se ajustan a la verdad. Por ejemplo, respecto de las asignaciones y el aumento de sueldo. Y eso ha sido profusamente difundido. Entonces, ahí hago 3 observaciones. La primera, ¿cuál es el objeto de norma que está acá? No son los medios de comunicación, son las conductas de los y les constituyentes respecto de la información que difunden. Y ese es un tema central a despejar. No está puesta en discusión la libertad de expresión, sino que lo que yo difundo, sea con imagen, audio, video, se ajuste a lo que efectivamente ocurrió. En segundo lugar, creo que tiene un carácter disuasivo, porque en el fondo lo que uno busca es que no impere el falseamiento de la información. Y en tercer lugar, creo que quien debiese ponderar efectivamente el mérito de cada una de esos contenidos es el órgano competente que se defina para efectos de aplicación de disciplina. Y tendrá que hacerlo conforme al mérito de los antecedentes. Cristian, luego Loreto. Yo quisiera, gracias coordinadora, yo quisiera seguir la línea que está estableciendo Marcos, ¿no? Las noticias falsas no es un imperativo a quienes están fuera, sino que está en vista a nuestro comportamiento. Nosotros en estos momentos somos autoridades de la República y esta definición, que es muy escueta, pero no por eso deja de ser precisa, habla de que presentar como un hecho como real siendo falso. ¿Bien? Es decir, ofrecer mentiras. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque nosotros hemos de tener un comportamiento responsable en el Ministerio de nuestro cargo. Por cierto, creo que el artículo 47, la letra A, es un poco exagerado, sí, y yo creo que ahí presentaremos indicaciones en su momento, pero la letra B es absolutamente pertinente, porque uno puede ofrecer falsa información, incluso de manera inconsciente, que es lo que señalaba Arturo, un error de buena fe. Pero la buena fe en ese caso no exonera nuestra responsabilidad. Entonces, lo que tenemos que aprender, por ese efecto disuasivo, es hacer un doble chequeo. O sea, si uno dice, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido acá? Los convencionales constituyentes se subieron el sueldo. Eso es mentira. Otra cosa sería, como sí ocurrió, otra cosa sería decir, los constituyentes aumentaron las asignaciones. Ese es un hecho verdadero sin perjuicio de la intencionalidad que uno puede establecer. Pero lo primero es un hecho falso y lo hemos escuchado y ha sido replicado también por los medios de comunicación. ¿Y cuál es el impacto de la noticia falsa? Lo que genera es un estadio de opinión pública, de manipulación de la información. He ahí la gravedad de la noticia falsa. Por lo tanto, la definición en su sobriedad relata que nosotros estamos obligados a decir la verdad y si no estamos seguros, bueno, no hacernos eco de aquello. Eso es todo. Loreto, luego Luciano. Mire, es súper interesante y agradezco a Marco que haya puesto en contexto el tema de, por ejemplo, las asignaciones, porque creo que me lo han preguntado también a mí respecto de esto que señala algunas personas de la Convención, de que este aumento de las asignaciones no corresponde, que estamos haciendo abuso. Yo digo, no, si ellos dicen la verdad, ellos dicen la verdad, su verdad, la de ellos, la de contextos biográficos. Ahora, ahí le corresponderá al Comité de Ética, ¿cierto?, cuando evalúe esos dichos, si efectivamente en el mes 1, 2 o 3
esas personas que dicen que no se necesita más dinero para hacer un buen trabajo y luego demostradamente están haciendo uso de esas asignaciones. Ahí sería una falsedad, porque están dejando a la opinión pública, dejando un concepto de poca austeridad no siendo necesaria. Por lo tanto, si luego la persona o las personas se desdicen y aparecen haciendo uso de esas asignaciones, claramente esa es una noticia falsa y malintencionada. Entonces yo creo que al final del día el contexto en el cual uno lo dice también es desde su propia realidad. Yo creo que ese tema de las asignaciones, el que diga que no las necesita, seguro es que no las necesita. El punto es que después no la tiene que usar, para que sea real eso. Si no, es una falsedad de tomo y lomo. Continúa Luciano. Creo que no vamos a alcanzar todas las palabras que están acá tomadas por el tema de la reunión que tenemos, así que creo que alcanza Luciano y tal vez Félix. Dejo anotados para mañana Bernardo, Benito y Catherine. A mí me da la impresión, siendo esto súper importante y estando de acuerdo en que necesitamos un artículo como este, dejar, digamos, en claro que también cuando el video es propio y uno tiene el deseo de informar, también hay un elemento interpretativo, porque es como uno ve las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos ahí la diferencia? Porque puede que alguien diga, no, pues, como lo dijo él en su video, no me parece a mí, no es la verdad. Pero para el que lo hace, es su manera de ver las cosas. Acá digamos, una interpretación de esto mismo, Loreto. Yo no diría si era verdad o era mentira, sino el tema de la consecuencia y la honestidad después. Si alguien dice, a mí me parece que no deberíamos ocupar esta plata y luego la ocupa, me parece que no. Pero ya no cabe en verdad o mentira, sino en temas de consecuencia y honestidad, que es otra cosa. Por eso digo que sería complicado no dejar al margen el hecho de que uno como convencional tiene derecho a hacer su video informar, aunque otros consideren que sea mentira, porque ya está en la interpretación de uno. Haría esa salvedad. Y lo otro, de que también tenemos derecho, y aquí no se confunde esto con que caigamos en la falta, de que nosotros podemos retuitear medios que son oficiales. Y el punto de ¿cuáles son oficiales? Yo, por ejemplo, suelo usar BioBio, porque es de mi región. ¿Qué tal si de repente BioBio hace algo que estuvo mal interpretado, estuvo mal hecho? Entonces nosotros vamos a tener que tener un cuidado, pero sumo en cada cosa. ¿Cuál es la línea? Es importante que lo discutamos. Gracias. Félix. Pataque. Tengo pataque. Pataque significa gracias, Arturo. Le envío una propuesta de articulado que dice: noticias falsas es la expresión a través de cualquier medio físico o digital de información falsa, con el objeto de desinformar, confundir a la opinión pública o de tergiversar el debate dentro de la convención. Como propuesta de que se ponga en la mesa, de votar por esta o por la otra, y en caso de que no que quede esta finalmente en un principio, como dicen, en subsidiario, que se utilicen algunos de esos conceptos para esta. ¿Se entiende? Ya. Gracias. Gracias, Félix. Creo que alcanzamos Bernardo y cerramos. Quedaría para mañana Benito, Catherine, Damaris. Yo, igual que ayer, creo que este es un tema extremadamente delicado, que debe dar para una sesión para un espacio más importante de una sesión. Es como el tema del negacionismo. Y a propósito del negacionismo, quiero decir que la sesión de hoy me pareció extremadamente importante y valiosa y productiva, exceptuando el dolor tremendo que hemos causado a Bessie. De todo corazón te pido disculpas si alguien lo causó, por lo menos de mi parte, yo creo que nadie lo quiso causar, pero yo creo que alguien dijo que había sido un mal ambiente, yo creo que fue súper bueno. Lo mismo que me extrañó y me sorprendió para positivo el pleno de la mañana de hoy, creo que fue lejos el mejor que hemos tenido, con muy pocas agresiones, con mucho discurso, con muchas interesantes proposiciones, y ni hablar de lo que fue la emoción de recibir a la gente que está en regiones. Creo que fue un hecho maravilloso. Lo que está logrando esta convención en este tema de la descentralización no lo ha logrado jamás ningún gobierno de Chile, pese a que lo venimos prometiendo desde hace 2 siglos. Así que bueno, eso quería decirles. Creo que este es un tema tremendamente importante que sería más largo y obligadamente lo vamos a dejar para mañana.
Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Exactamente. Entonces, mañana nos reunimos a las 10 por Zoom, ¿cierto? Para retomar esta discusión, quedaría Benito, Catherine, Damaris. Para mañana. Perdón, sí, perdón. Mañana presencial, perdón, y en la tarde, lo que confundía con todo eso. Ya, sí, después. Entonces, corrijo la información. Mañana a las 10 acá, las presencial, y en la tarde tenemos sesión por Zoom. Y retomamos el tema con Benito, Catherine, Damaris, en ese orden. Tengo una petición un poco especial. Un minuto que nos tenemos que retirar. Me acompaña Enano, si le podemos hacer un lugarcito en la mesa para que dibuje. ¿Puede ser o no? Sí, para que esté cómodo y haga sus dibujitos, sus cómics y sus cosas. Yo mañana estoy en terreno. Ya, así que eso nomás. Listo. Bueno, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, vamos juntos. Sí. Muchas gracias a todos y a todas. Terminamos un poco antes, comentarle a la gente de la transmisión, porque tenemos que ir a otro edificio a una reunión. Muchas gracias por acompañarnos.